Bueno, en esta conexión macro vamos a hablar del repo inverso, de la liquidez, de las políticas no convencionales de la Reserva Federal, es decir, del QE y del QT, y cómo todo esto afecta a los mercados. Básicamente, podemos, de una manera algo reduccionista o simplona, pero una regla no escrita es que a ciclo de liquidez las bolsas suben, con drenaje de liquidez, cuando se extrae liquidez del sistema, las bolsas caen. Y cuidado, porque estamos ahora mismo en un riesgo alto de que hagamos futuros drenajes importantes o escasez de liquidez, y esto sería pues un jarro de agua fría tremendo para las bolsas, ¿no? Todo está relacionado con el repo inverso, con las políticas de la propia Banca Central de Estados Unidos, la Reserva Federal, y también con el TGA, con el Tesoro de Estados Unidos. Vamos a tratar, es un tema complejo de fontanería o plomería monetaria, así que vamos a tratar de explicarlo de la mejor manera posible. Como siempre, arrancamos la conexión macro. Últimas noticias, actualidad, economía, finanzas, macro. Y bueno, empiezo hablando del repo inverso. Hemos explicado ya varias veces lo que es el repo inverso. Es una especie de piscina que tiene la Reserva Federal donde se deposita, se estaciona el exceso de reservas de los bancos. Los bancos, que desde el año 2008 nadan en un entorno de exceso de reservas, tienen en su balance mucha liquidez, muchas reservas. Entonces todas esas reservas no deseadas lo que hacen es estacionarlas, como digo, en la Reserva Federal a cambio de interés. Oye, yo dejo mi liquidez en la banca central y a cambio recibo interés. Para los bancos es una muy buena herramienta porque, oye, tengo reservas que no presto y en vez de tenerlas en balance perdiendo coste de oportunidad sin generar nada, las dejo en la Reserva Federal a cambio de interés, es decir, un interés sin riesgo. Bueno, los bancos encantados, ¿no? Es una forma de hacer dinero sin ningún tipo de riesgo, ya que la Reserva Federal, la banca central en general, no puede quebrar, ¿no? Entonces, bueno, pues desde el COVID-19, como se generó mucha liquidez para combatir la pandemia, con las políticas ultra expansivas, los bancos nadaban en liquidez, entonces el repo inverso se disparó. Muchos bancos que tenían mucha liquidez lo depositaban en la Reserva Federal y se llenó el repo inverso, ¿no? Y es la liquidez que hay en la Reserva Federal, como está ahí depositada, es liquidez que no circula. Como yo digo, la liquidez que no circula no es liquidez, ¿no? Está ahí como congelada, digamos, en la Reserva Federal y no está en el sistema, ¿no? Entonces, cuando se llena el repo inverso, se drena liquidez del sistema, ¿vale? Los bancos se quitan sus reservas y las depositan en la Reserva Federal. Es decir, los bancos tienen menos reservas, menos liquidez. Reservas y liquidez es lo mismo, ¿vale? Y sin embargo, cuando se llena el repo inverso, se drena liquidez. Cuando se vacía el repo inverso, se inyecta liquidez. Bien, ¿qué pasó? Que después del COVID había mucha liquidez y bueno, pues el repo inverso absorbió esa liquidez. Bien, ¿qué pasa? Que en los últimos trimestres, como la Reserva Federal inició el proceso de QT, es decir, de reducción de balance, la Reserva Federal, la política no convencional, puede hacer aumento de balance, que es el QE, famoso QE, Quantitative Easing, o QT, que es lo contrario, que es reducción de balance. QE es mayor liquidez, QT es reducción de liquidez, básicamente, ¿no? Entonces, esa reducción de liquidez del QT ha sido compensada drenando el repo inverso. Como he dicho, toda esa liquidez que había en el repo inverso ha ido sacándose de la Reserva Federal al sistema y eso ha compensado esa liquidez que salía de la Reserva Federal al sistema, ese aumento de liquidez del sistema derivado del repo inverso ha compensado lo que por otro lado salía del QT. Creo que me he explicado bien, ¿verdad? Entonces, a priori, el QT, que ha sido muy bajista para las bolsas, al igual que el QE genera inflación de activos, el QT genera deflación de activos. ¿Por qué no hemos visto caídas en las bolsas con este proceso de QT? Porque ese drenaje de liquidez ha sido compensado con la inyección de liquidez derivada del drenaje del repo inverso. ¿Qué pasa? Que el repo inverso está llegando a cero, quedan menos de 70.000 millones. Voy a poner en grande esta imagen para que lo veáis y aquí vais a entender un poco todo el proceso que hemos comentado, ¿no? Como, esto es el repo inverso, ¿vale? Que es una facilidad de la Reserva Federal, como subió mucho desde el COVID, es decir, todo el exceso de reservas se depositó ahí y luego hicimos techo ahí, con 2 trillions, billions, y cuando cuando inició el proceso de QT, claro, para compensarlo, pues se vació el repo inverso, entonces no hubo drenaje de liquidez ninguno, porque la liquidez que salía del QT era compensada con la liquidez que entraba, ¿no? Por el repo inverso, pues está este drenaje del repo inverso. ¿Qué pasa? Que fijaos ahí en la parte derecha del gráfico cómo estamos llegando prácticamente a cero, quedan menos de 70.000 millones, que es prácticamente nada, es decir, en próximas semanas o meses lo veremos en cero, es decir, ya no va a haber liquidez
liquidez en el repo inverso para compensar el efecto del QT. Y el QT va a seguir. Dijo Jay Powell en su última reunión de política monetaria que iba a mantener la política de reducción de balance durante los próximos trimestres. Es decir, fijaros, vamos a tener una reducción de liquidez por parte del QT y no va a haber forma de compensarlo con el repo inverso. ¿Por qué? Porque no queda ya dinero dentro del repo inverso, ¿no? Por eso es tan importante. Entonces, vamos a ver, porque, como digo, las bolsas han aguantado el tipo. De momento, no olvidemos que la Reserva Federal tiene un mandato no escrito que es la estabilidad financiera, la estabilidad de los mercados financieros. Entonces ahora es un papelón para Powell, porque si mantiene la política de quantitative tightening, de QT, y ya no hay liquidez en el repo inverso para equilibrar ese drenaje de liquidez, vamos a entrar en un entorno de drenaje agregado de liquidez que es directamente deflacionario de activos. Es decir, si mantiene el QT vamos a ver correcciones importantes en bolsas, básicamente para resumirlo todo. Bien. ¿Qué pasa? Que es probable que la Fed haga algún tipo de maniobra, no sé si alguna política, alguna ventanilla, alguna facilidad, como fue el BTFP, recordar, con la quiebra del Silicon Valley Bank. Se encuentre, eso sí, pondrá unas siglas raras, no lo llamará QE, lo llamará facilidad de no sé qué, y posiblemente compense el efecto y inyectará liquidez de alguna manera. No creo que vayan a entrar en un QT sin poder equilibrarlo de alguna manera, porque insisto, eso provocaría mucha volatilidad en los mercados, provocaría ventas desordenadas en las bolsas y desde luego es algo que la Reserva Federal no quiere, porque su mandato implica estabilidad financiera. Todo el mundo mira siempre al mandato de la inflación, al preempleo, pero es que hay un tercer mandato, que es de poco, que es la estabilidad financiera. No olvides que todos los ahorros de los estadounidenses están en planes de pensiones mixtos, que están invertidos en bolsa y en bonos. Por lo tanto, si realmente hay un crash bursátil derivado de la falta de liquidez, al final estás machacando los ahorros de la sociedad americana. Y por eso no se quiere, evidentemente. Entonces los bancos centrales son cuidadores de los precios. Yo les llamo cuidador de precios al Banco Central, ¿no? Entonces algo se inventarán. Pero bueno, es un riesgo, es un riesgo. Además, Powell fue muy contundente diciendo que no iban a volver al QE, así que nos olvidáramos de QE durante los próximos años. Así que cuidado, que esto hay que dejarlo muy de cerca, porque repito, ahora mismo la variable que más mueve mercados es la liquidez y estamos ahora mismo en un riesgo tremendo de entrar en un entorno agregado de liquidez, de drenaje de liquidez. Bien, esto es muy peligroso. Vamos a la segunda imagen. Bueno, básicamente, ya para poner un poco la puntilla de la explicación, porque creo que es importante entenderlo, a día de hoy, para invertir, tenemos que entender el sistema monetario. Puede ser algo, a veces, pues un poco complicado, complejo, pero aún así es crucial de entender, ¿no? Claro, realmente el QT hace que los bonos venzan, ¿no? Básicamente los bonos que tiene la Reserva Federal en balance los deja vencer y no los recompra. Entonces, lo que hace el Tesoro es emitir más bonos para compensar, ¿no?, esa reducción de bonos, ¿no?, para sustituirlos, por decirlo de alguna manera. Entonces, claro, antes se usaban las reservas que había en el repo inverso para comprar esos bonos nuevos de nueva emisión del Tesoro. Claro, ahora como ya no están esas reservas en el repo inverso, ya no quedan, se han agotado. ¿Quién va a comprar esos bonos de nueva emisión del Tesoro? Pues tiene que ser el sistema bancario. Entonces, vamos a ver, claro, cómo se reducen las reservas, la liquidez del sistema bancario, porque tienen que comprar esos bonos. Va a haber menos reservas y más bonos en el sistema, ¿no? Es verdad que hay mucha gente habla de que esos bonos se pueden rehipotecar, eso es otro tema, pero a corto plazo, evidentemente, el sistema bancario ve cómo se reduce su liquidez, porque necesitan esa liquidez para comprar los bonos del Tesoro, ¿no? Es un poco esa explicación. Y bueno, el Tesoro va a seguir emitiendo bonos, entonces lo tiene que comprar el sector bancario, y claro, pues se reduce la liquidez dentro del sector bancario. Menos liquidez dentro del sector bancario es menos opción de dar préstamos y también, cuidado, porque puede aumentar el tipo de interés de corto plazo. Porque si un banco necesita liquidez, hay más petición de liquidez, pues sube el interés de overnight, ¿no? El interés del repo, se llama el SOFR, y eso tensa mucho a las bolsas. Además, muchos bancos que estén escasos de liquidez, ¿qué pueden hacer a partir al mercado intercambiable a pedir liquidez? Liquidar activos. Si ligas activos, por ejemplo, bonos o incluso acciones, ahí es cuando se ven las ventas desordenadas. Todo eso, escasez de liquidez, es una bomba de relojería para los mercados. Caídas en bolsas y subidas de los rendimientos. Es un poco el resumen, para que os hagáis una idea,
y estamos en ese precipicio ahora mismo. Por lo tanto, vamos a ver si actúa o no la Reserva Federal. Es un papelón para Jay Powell. Llevamos mucho tiempo alertando de ese fin del repo inverso. Ese fin del repo inverso, bueno, estamos ya en esa meta. Y por eso queremos hacer esta conexión macro, porque creo que es muy importante entenderlo, ¿no? Si hay alguna duda, como siempre, nos podéis escribir. Si alguien pues quiere que le mande un research que tengo yo de plomería monetaria, tenéis una guía en Trading Pro donde pues profundizamos un poquito en todo esto. Pero insisto, es imprescindible, aunque creáis que no os va ni os viene todo esto, es crucial a la hora de invertir. Aquí tenéis el WhatsApp si alguien quiere que le mande el research. Y también vamos a hacer un webinar, por cierto, de todo esto. Tenéis, como siempre, la sección de webinars en tradingpro.app, en herramientas. Tenemos ya un calendario con unos 7-8 webinars. En uno hablaremos de plomería monetaria, así que os podéis apuntar si queréis, ¿verdad? Bueno, dicho esto, vamos a seguir avanzando con la siguiente. Vamos a poner esto es el SOFR, esta es la curva del SOFR, que es el tipo de interés de overnight, ¿no? Vamos a ponerlo en grande para que lo veáis antes de pasar a la siguiente imagen, porque cuando aquí vemos tensión, cuando se dispara el tipo de interés overnight, es el interés del repo que llamo yo, es cuando hay tensión. Fijaos, en 2019, veis ahí el pico, lo marco, es cuando tuvimos la famosa repocalipsis. Imagino que es un concepto que habéis escuchado, ¿no? Y es que justamente pasó eso, hubo escasez de reservas, entonces pues muchos bancos necesitaban reservas, ¿no? Necesitaban liquidez para no verse en problemas por ejemplo, Silicon Valley, que tuvo un problema de liquidez, ¿no? Pues para evitar esos problemas de liquidez que se traduzcan en problemas de solvencia, ante posibles retiros, por ejemplo, gente que quiere sacar el cajero y el banco no tiene liquidez para honrar esas obligaciones, pues los bancos acuden al repo. Entonces, si mucha gente acude al repo, mucha gente quiere liquidez, pues se dispara el tipo de interés, ¿no? Eso es lo que pasó en el año 2019 y tuvo que intervenir la Reserva Federal con inyecciones masivas de liquidez. Bueno, ahora mismo estamos también en un tipo de interés bastante alto y cuidado porque seguimos repuntes en esta curva, la SOFR, la podéis también seguir en TradingView si queréis. Esta curva es importante. Si vemos aquí tensiones, es cuando vamos a ver correcciones crash en bolsas, ¿eh? Si vemos cómo repunta este tipo de interés, es que realmente el sistema financiero tiene problemas de liquidez. Es un poco para que sepáis un poco cómo seguirlo, ¿vale? Aquí os estamos explicando la teoría, pero también quiero que todos tengáis la capacidad de poder seguir un poco esta fontanería monetaria. El SOFR es un poco el interés medio del mercado interbancario, es decir, a qué interés se prestan los bancos entre sí, ¿verdad? Si sube mucho este tipo de interés, es que los bancos tienen problemas de liquidez, ¿no? Porque están pidiendo muchos a otros y entonces, claro, se cobra más interés por prestar liquidez, ¿no? Y eso es que hay cada escasez, insisto, eso ya hemos analizado porque tiene un impacto muy deflacionario para los activos de riesgo, también para Bitcoin. Por cierto, Bitcoin es el activo que mejor refleja todo esto, ¿eh? Si hay problemas de liquidez, el que más va a caer va a ser Bitcoin. Van a caer las bolsas, sí, pero Bitcoin lo hará con más agresividad. La correlación liquidez y precio de Bitcoin es prácticamente el 100%. Bien, vamos a continuar con la siguiente imagen. Esta sección que hacemos hoy de plomería monetaria, la ponemos y fijaros, antes había muchos gráficos, imagino que los habéis visto todos, ¿no? Que analizaban el balance de los bancos centrales con el precio del S&P 500, con el precio del Nasdaq, que había una correlación clara. Antes era muy sencillo, seguías, o sea, si había QE, vamos a ponerlo en grande para que lo veáis, QE es aumento del balance de los bancos, pues cuando los bancos entraban en precios de QE, esto iba muy correlacionado a inflación de activos, a tendencia alcista en las bolsas, ¿no? Pero claro, todo esto cambió desde el año 2020, COVID, porque entraron en juego lo que estoy comentando yo. Entró en juego la TGA y entró en juego el RRP, que es el repo inverso. Es decir, ahora, aunque haya o sea, el QE es inflación de activos y el QT debe ser deflación de activos. Sin embargo, vemos como aquí se redujo mucho el balance de los bancos, lo veis ahí en esa gráfica, tenéis en azul oscuro el balance de los bancos, sin embargo no cayó el precio de los activos. Y la gente me dice, oye, es que se ha roto aquí la correlación, ¿qué pasa? José, no, a ver, es que claro, ya no solo importa el balance del Banco Central, importa también, insisto, estas dos estilizadores que se llaman el TGA y el RRP. Hemos ya explicado lo que es el RRP. Claro, el RRP, el vaciamiento del repo inverso, puede compensar la reducción de balance, puede compensar el QT. Por lo tanto, ver solo el balance del Banco Central, ver solo el QE o el QT es absurdo. Hay que verlo junto al RRP y a la TGA. La TGA lo voy a explicar ahora, ¿verdad? Pero para ya hacer un poco el resumen, que es algo complejo, me está costando explicarlo, es un tema que ojalá os quede claro, pero a priori antes decíamos QE igual a tendencia alcista, QT igual a tendencia bajista, para resumirlo mucho. Pero claro, ahora podemos tener el QT puede ser compensado con el drenaje con el drenaje del RRP. Entonces, la liquidez que sale del QT es equilibrada con la liquidez que entra del vaciamiento del repo inverso. Bien, por lo tanto, ya no es esa regla del QE es inflación de activos, QT es deflación de activos. Ya no es así porque influye, por ejemplo, el RRP. Y el TGA es lo mismo. El TGA es la cuenta que tiene el Tesoro de Estados Unidos en la Reserva Federal.
El Tesoro de Estados Unidos tiene un banco, como nosotros y vosotros y yo tenéis vuestro banco, Banco Santander, Banco BBVA, Deutsche Bank, lo que sea. Cada uno tenemos nuestro banco donde guardamos nuestros ahorros. Pues la Reserva Federal guarda sus ahorros, digamos, en la Reserva Federal. Su cuenta se llama el TGA. ¿Qué pasa? Que cuando el TGA se llena, es vaciar la liquidez. Se saca liquidez del sistema y entra en la TGA. Se queda inerte en la TGA, en esa cuenta de ahorro. Es como antes se quedaba la liquidez inerte en el repo inverso. Se saca liquidez. Cuando gasta el tesoro, cuando se vacía la TGA, es cuando se inyecta liquidez al sistema, ¿no? Y por eso ahora mismo vamos a... por cierto, Scott Bessent quiere aumentar a 850.000 millones la TGA, es decir, quiere llenarla, es decir, quiere extraer liquidez del sistema para ahorrar, para que Estados Unidos, el tesoro, ahorre. Esto es otra fuente de extracción de liquidez, cuidado los riesgos que tenemos, ¿eh? Pero ahora mismo la clave es lo que se llama el Net Liquidity, para seguir un poco la correlación con las bolsas, que es este gráfico que vamos a poner en grande, que este gráfico ahora mismo es el balance de los bancos centrales, es decir, QE o QT, menos RRP, menos TGA. Esta es el gran driver o el gran indicador que tenemos que seguir de liquidez, ¿vale? Se llama Net Liquidity, lo tenéis aquí en pantalla. Fijaos cómo hemos tenido en los últimos trimestres un flat en liquidez. No ha caído ni ha subido, hemos estado en lateral. Por eso no hemos visto caídas abajo. Si hubiera caído la liquidez, lo hemos visto seguro, ya os lo adelanto yo, y además lo digo de forma categórica, hemos visto caídas, correcciones en bolsas mucho más importantes. ¿Qué pasa? Que el QT, que es algo muy malo para los mercados, ha sido neutralizado por el vaciamiento del repo inverso. Y por eso aquí lo veis. Ese es el Net Liquidity, que tiene en cuenta no solo el QT o el QE, o sea, el balance de bancos centrales, sino también tiene en cuenta el RRP y el TGA, ¿no? Si hay vaciamiento de RRP y vaciamiento de TGA, pues se va a compensar el drenaje de liquidez que pueda venir por parte del QT, ¿no? Y es lo que hemos tenido, ¿no? Net Liquidity, esto en Trading Pro dentro de poco lo vamos a tener una sección de indicadores donde vais a poder seguir diariamente pues todo esto que estamos comentando, agregados monetarios, el Net Liquidity, va a ser el balance de bancos centrales, todo eso lo vais a poder encontrar en tradingpro.app. Estamos trabajando mucho para que sea la plataforma de referencia de todos los inversores. Queda claro, vamos a seguir con la última de las imágenes que tengo para cerrar un poco este breve, pero creo que interesante espacio de explicación. Y fijaos aquí la relación clara entre el repo inverso y el S&P 500, ¿no? También aquí ya hay más variables, pero para ser pues directo, cuando se llena el repo inverso, esto es bajista para los mercados. Cuando se vacía el repo inverso, es alcista para los mercados. Llenar el repo inverso es extraer liquidez, vaciar el repo inverso es inyectar liquidez al sistema. Y, insisto, los mercados se mueven con la liquidez. Más liquidez, alcista para los mercados, menos liquidez, bajista para los mercados, ¿no? Vamos a ponerlo en grande para que lo veáis. Aquí comparo, he puesto la comparación entre el RRP en azul y el S&P 500. Fijaos cómo cuando se llenó mucho el RRP en azul, la verdad es que al principio subía también el S&P 500, porque realmente estábamos en un proceso también de QE, es decir, pero luego cuando empezó cuando el QE se finalizó y empezó Powell con el QT, y seguíamos a la vez llenando el repo inverso, ahí es cuando vimos la corrección fuerte, año 2022. Recordadlo, esa corrección del 20-25% que tuvimos en S&P 500, ¿no? Claro, ahí vimos cómo se sacaba liquidez por ambos lados. Sacó liquidez porque empezamos un periodo de QT y además se iba llenando el repo inverso. Es decir, salía liquidez por parte del QT y aparte salía liquidez porque se estaba llenando el repo inverso. ¿Qué pasa? Que luego se empezó a vaciar el repo inverso. Y esto es lo que propició la subida actual del S&P 500, ¿no? Vaciamiento del repo inverso ha sido inyección de liquidez directa al sistema, ¿no? Por eso es tan importante esta facilidad, ¿verdad? Una facilidad que ha cogido mucho protagonismo desde el año 2020, sobre todo en el año 2008, ha cambiado mucho el sistema. Antes, pre-2008, vivíamos en un entorno de escasez de reservas. Post-2008 vivimos en un entorno de exceso de reservas. Por eso es tan importante estos estabilizadores de la Reserva Federal, como el repo inverso o como la TGA, y hay que incorporarlos a nuestros análisis. Esto es plomería monetaria, esto es seguir la liquidez. La liquidez, como digo, es lo que mueve a día de hoy las bolsas. De hecho, claramente hay una descorrelación entre, por ejemplo, earnings de las empresas
y precio. Ahora mismo lo que mueve el precio no es tanto los resultados corporativos, la macro, sino la liquidez. Esto creo que ya ha quedado claro en los últimos lustros, ¿no? La macro cada vez importa menos, los resultados corporativos cada vez importan menos y lo que más importa es la liquidez. Por eso, aunque sea algo complejo, es importante que entendamos un poco la fontanería monetaria, todas las tuberías, ¿no?, detrás de la liquidez de los repos, la banca central, el tesoro y todo lo que mueve, insisto, al dinero. Seguir el dinero nos hará seguir la buena pista, ¿no? Con esto me despido, como siempre. Os manda José Saguiti un fortísimo abrazo. Chao. Inversión, bolsa, criptomonedas. Te contamos la actualidad que mueve los mercados.